Hoy, martes 28 de abril de 2026, está programado este penúltimo espacio abierto para el aprendizaje número 7 como parte de esta semana de integración que tiene un gran peso en la evaluación de su módulo. Y bueno, vamos a ir viendo por qué, de qué se trata esta semana. Nuestro grupo, módulo 21, Campus 1, generación 61 consecutivo 012, como parte de este módulo 21, Impacto de la Ciencia y la Tecnología. Soy Alma Elizabeth Ortiz González y pues tengo el gusto de ser su asesora virtual en este módulo. Respecto a la dinámica de comunicación en estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues únicamente que mantengamos un diálogo y que éste se dé en un ambiente de respeto, empatía, cordialidad hacia todas las personas que participamos, independientemente de nuestra forma de pensar. Entonces, vamos a mantener esta misma postura en este espacio y en toda la comunicación que tengamos a través del aula virtual principalmente, pero en excepciones donde así se dé, también en el correo electrónico. Traigo una breve conclusión sobre semana 3, la verdad todavía muy inconclusa porque no he concluido con las evaluaciones, esperaba haber concluido al menos con las evaluaciones de la actividad 5. No lo he logrado, voy por mucho alejada de mi meta. Entonces, esa conclusión viene un poco ambigua. Espero mañana ya poder traerles esos datos porque todavía me falta en este sentido. Y luego, respecto a la semana número 4, que es como la carnita de esta sesión, vamos a platicar y analizar en relación a en qué consiste mi proyecto integrador. Vamos a abordar algunos ejemplos para dar mayor sentido a esa información que traen las instrucciones y que pues quede claro y cómo esto se integra con los aprendizajes esperados ¿y cómo lo voy a aterrizar? Les decía hace un momento, la semana de integración tiene un gran peso en su evaluación. ¿Por qué? Porque es donde ustedes evidencian, aterrizando en su localidad, cómo se han apropiado de los conceptos que hemos estado revisando. Si bien semana a semana trato de llevarlos a siempre tener esta reflexión con base en el lugar donde viven y en el medio donde se desenvuelven, esta semana se vuelve fundamental evidenciar esto en su proyecto integrador, más allá de completar frases orientadas, en este caso, a la sustentabilidad. Es importante cuidar, además de los elementos de contenido, aspectos de forma, cómo presentan su trabajo, cómo lo comunican. Todo ello forma parte de un proyecto de integración de calidad. Y bueno, algunos aspectos en relación al entregable en foro aprendiendo. Lo que puedo adelantar respecto a la conclusión de semana 3 es cuidar la forma en la que usan la inteligencia artificial, que ésta sea apoyo para el análisis y reflexión en aras de que les ayude a fortalecer su aprendizaje. Es importante leer la información que ésta arroja, asegurarnos que comprendemos esa información y con base en nuestras indicaciones adecuarla a lo que se nos pide. Si nosotros comprendemos qué se pide en nuestro proyecto integrador, podemos aprovechar la IA. Si nosotros únicamente copiamos y pegamos, es muy probable que lo que entreguemos pues no sea una actividad que va a tener el impacto a lo mejor que yo como estudiante espero. Entonces es importante que asuman esa responsabilidad y tengan esa conciencia de lo que entregan. Recuerden, sobre todo esta última semana, que es importante que entremos a la plataforma al menos cada 24 horas. ¿Por qué?
pues para ver si tengo alguna corrección, para ver si tengo algún aspecto que atender, algún mensaje de mi asesora, para realizar mis aportaciones en el foro de integración. Asimismo, es importante articular las ideas, todo lo que ustedes integran como parte de su proyecto integrador, y no hablo solo del decálogo, hablo también de la respuesta a las preguntas, de las fuentes bibliográficas. Todo tiene que tener una relación entre sí, no puede estar desarticulado. Recuerden que si nos atoramos, pues estas sesiones son para apoyarnos, el foro aprendiendo es para apoyarnos, la guía de aprendizaje es para apoyarnos. Es un mundo de información. ¿Cuál es la apropiada? Pues depende de nuestras indicaciones, de nuestro contexto. Por favor, revisen las precisiones que les he compartido en Foro Aprendiendo y Foro de Novedades, y que trataré de ir aterrizando en esta sesión. Cuiden la originalidad, porque en proyectos integradores, sobre todo, bueno, sí observé todavía lo que he estado viendo es muchos estudiantes abordaron la laptop, de los que he revisado, la mayoría ha abordado la laptop en relación a la actividad 6, mm, perdón, a las 5, su cartel, el mismo diseño, son cosas que hacen ruido como asesor virtual, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. En semana de integración es importante que cuiden la originalidad, porque su proyecto integrador, por ejemplo, no pide frases célebres, aunque las citen. Es un evaluable en el criterio cognitivo y pensamiento crítico, porque el proyecto integrador debe ser construido por el estudiante. No es que esas frases célebres estén mal o no se relacionen con nuestro tema, es que no tienen el sello del estudiante. Entonces, estos son cuidados de los que deben tener. ¿Qué otro aspecto observo constantemente ahí en su proyecto integrador? Definen principios éticos, o dicen en qué consisten, o dan definiciones relacionadas con la ciencia, el método científico, la tecnología, en algo así como no usarás la información en, en contravenio con las normas. No son el tipo de frases que se espera construyan en su proyecto integrador. Deben integrar aprendizajes en su contexto, es decir, el lugar donde se desenvuelven. Este proyecto no es para lanzar frases a la mejor a personas o a empresas que están del otro lado del mundo, o al público en general. Debe ser focalizado en su contexto y en un público objetivo de este. Por eso es que ustedes ya trabajaron esa parte de los públicos objetivo, de identificarnos dentro de su actividad integradora número 6. Entonces, ¿qué voy a lograr? Identificar avances científicos y tecnológicos del siglo XX y XXI, así como el impacto que estos avances han presentado o presentan en diferentes ámbitos, sus implicaciones éticas y la forma en la que contribuyen a democratizar el conocimiento, para actuar con acciones de cambio en el entorno inmediato. Si ustedes observan, he seleccionado algunas palabras clave, sobre todo aquellas que se relacionan con sus indicaciones. Dentro de las precisiones de la semana 4, les compartí precisamente: cada una de tus frases requiere integrar principios éticos, acciones
de consumo responsable que permitan el desarrollo sustentable y contribuir a democratizar el conocimiento. ¿De dónde se retomó esto? De esta instrucción. Constantemente es un error en los estudiantes abordar unas frases de principios éticos, otras frases de acciones para consumo responsable y otras frases de democratización del conocimiento. Y entonces hacen un decálogo, un Frankenstein sin sentido, porque está todo desarticulado y no están cumpliendo con la integración de aprendizajes. ¿Qué tengo que hacer? Conjuntar todos estos elementos en una frase y así en cada una. Por eso es que aquí dice, van a identificar avances científicos y tecnológicos presentes en su entorno, porque aquí dice en el entorno inmediato, que van a identificar aspectos éticos relacionados con esto, cómo contribuyen a democratizar el conocimiento y acciones. Vean cómo estas palabras se relacionan con esta información. Vamos a continuar. Proyecto integrador. Vas a elaborar un decálogo donde vas a integrar, aquí está otra vez la palabra, acciones que se deben, voy a elaborar un decálogo como estudiante que va a integrar acciones que deben considerarse al momento de consumir. La indicación dice consumir. Vamos a entender este consumir que puede ser al momento de adquirir, utilizar o desechar algún producto. Y aquí sí podemos asociar no necesariamente a producto terminado, elaborado por el ser humano. Podemos contemplar acciones en relación a productos, por ejemplo, presentes en la naturaleza o recursos naturales, en general al ecosistema. ¿Por qué? Porque si observamos en las indicaciones, nuestras acciones deben estar orientadas al desarrollo sustentable, es decir, al cuidado del medio ambiente, así como durante la creación y divulgación del conocimiento científico. Vamos a asociar estas acciones a por qué, vamos a responder con cada acción una pregunta. ¿Por qué es importante llevar a cabo la acción? El reconocer por qué es importante llevar a cabo la acción nos implica investigación y de esta manera abordamos conocimiento científico. No lo dejamos en lo que creemos, lo llevamos a un respaldo sólido en una comunidad específica. Y esto de comunidad específica, más que referirse a la localidad, se refiere al grupo de personas. Entonces, algo que debes preguntarte es, ¿para quién es este decálogo? Y te invito a que reflexiones. ¿Dónde observas que hace falta realizar acciones de cambio para el cuidado del medio ambiente en tu entorno? Quizás en tu trabajo podrías hacer un decálogo para personas con las que laboras. A lo largo de otras generaciones, por ejemplo, hay estudiantes que han elaborado decálogo. Tuve un estudiante que era chef, entonces él elaboró un decálogo para el área de cocina en el espacio donde trabajaba. Tuve una estudiante que se dedicaba a la pesca. Ella elaboró un decálogo para pescadores. He tenido un estudiante, por ejemplo, que se dedica que trabaja en un pueblo mágico donde uno va a visitar las luciérnagas. Ella elaboró un decálogo pensando en el cuidado de ese entorno inmediato.
He tenido estudiantes, por ejemplo, que son mecánicos, elaboran un decálogo dirigido a su espacio de trabajo. He tenido estudiantes que son amas de casa o se dedican al hogar, elaboran un decálogo dirigido al hogar. He tenido estudiantes que son, por ejemplo, que están en la mesa directiva de algún, de algún, de alguna, de algún condominio. Elaboran un decálogo pensando en los condóminos de un espacio. Y así nos podemos ir. Tienen que pensar en quién, para quién es este decálogo, para proponer esas acciones de cambio. Porque recuerden, está dirigido a tu entorno inmediato y tu entorno inmediato pues se relaciona con esa comunidad específica. Trato de explicar como todos los elementos de por qué y para qué, de tal manera que tengan sentido para ustedes. Antes de seguir profundizando en cómo vamos a ir construyendo estas frases, me gustaría hablar un poquito de lo que es un decálogo, para que tome más sentido todavía. De acuerdo con Blasco 2021, un decálogo consiste en un conjunto de cuántas frases, 10, que se escriben a manera de lista. Mi decálogo se va a hacer en una sola hoja a manera de lista y va a mostrar las principales normas o reglas para realizar una actividad concreta. Y aquí algo bien importante, muestra. Las normas o reglas las muestra, no las define. Un decálogo no define normas, no define reglas. Un decálogo no tiene ese grado de formalidad, las muestra. Lo menciono porque aquí dice planteen reglas o normas y este es como un vacío en la indicación que por eso se está precisando la corrección, porque de acuerdo a lo que es un decálogo, no se plantean normas, se muestran. Hay otros documentos más formales donde sí se plantea. Aquí se muestran y se muestran de manera sencilla de comprender para realizar una actividad concreta. ¿Cuál es esa actividad concreta? Las acciones que vas a identificar. En nuestro caso, esa actividad, esas acciones deben estar relacionadas con el consumo de productos, la creación y divulgación de conocimiento en una comunidad específica. Todo junto, no separado, para promover lo que se debe hacer. Vamos a cuidar que nuestro decálogo esté redactado en términos positivos, en términos de lo que sí debo hacer. Si bien hay decálogos que están redactados en términos de lo que no debo hacer, nosotros vamos a redactar en términos de lo que sí debo hacer, porque eso nos va a ayudar muchísimo a darle sentido a los principios éticos. Y ahorita vamos a ir profundizando el cómo. Entonces, un decálogo, nuestro decálogo va a describir comportamientos óptimos y apropiados, lo que sí se debe hacer y debo de identificar acciones, recuerden. Esta palabra es fundamental. Toman como base reglas éticas, toman como base otros documentos más formales. Por ejemplo, la Constitución, por ejemplo, un reglamento, por ejemplo, un documento emitido por Secretaría de Salud. Nosotros vamos a tomar esas reglas éticas, ese deber ser a partir del aprendizaje que hemos ido construyendo durante las 3 semanas previas, aunque sí vamos a
trabajar en esta parte de divulgar conocimiento científico. Nuestro nivel educativo en el que estamos no conlleva todavía la creación de conocimiento de manera constante, pero sí la divulgación, el que podamos identificar conocimiento científico y divulgar. Conlleva reflexión sobre el público al que se dirige y el propósito que se espera alcanzar. Implica reflexionar a quién voy a dirigir ese decálogo. Por tanto, eso es algo de lo primero que tienen que hacer, reconocer para quién es, porque no puede ser para todos y para nadie a la vez. Involucran comunicación asertiva. Tienes que cuidar tus palabras, la manera en la que escribes, la manera en la que articulas, presentas las ideas, para que tengamos así un mensaje claro, preciso y apropiado. También se integran acciones de lo que se va a hacer. Es importante justificar un motivo por el que es importante llevar a cabo la acción. Y de esa manera vamos a atender esta parte de divulgación. Otros ejemplos de decálogos que encontramos, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el conjunto de deber ser de los creyentes y se retoman de dónde? Del Antiguo Testamento. Aquí se redacta a partir de lo que no debes hacer. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Nosotros vamos a redactar en positivo a partir de lo que sí se va a hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos avanzando. En cuanto a forma, primero, en las indicaciones generales. Esta vez no les traje un documento base de Word de aquellos elementos, porque en este punto ustedes ya lo tienen que tener dominado. Entonces, nada más mencionar que su documento de Word, lo único que va a integrar es esto. Portada con sus datos de identificación, que ya saben, esto se presenta en una hoja independiente. El decálogo. Dice aquí, ya sea que lo hayas elaborado con herramientas o en el mismo procesador de textos. Se recomienda que aprovechen alguna herramienta como Canva, donde puedan trabajar de mejor manera la presentación de su decálogo, integrar imágenes asociadas a este, que se visualice una hoja independiente. Si deciden hacerlo en su documento de Word, pues cuiden muchísimo que integre todos los elementos que se solicitan, que se visualice en una hoja independiente, que no se mezcle con el resto de información. Tendrían que cuidar también un área de oportunidad que me encuentro constantemente aquí. Es que sobre todo esos estudiantes que entregan en domingo por la tarde, sí se ha presentado en otros casos, pero sobre todo en situaciones que entregan de último momento, pues le piden a la IA hacer el decálogo y hacen un copy-paste de un conjunto de frases que pegan en Word. Me doy cuenta de estas situaciones. Cuando un estudiante hace su decálogo, se nota. Cuando un estudiante no hace su decálogo, también se nota. Entonces, cuiden. Posterior al enlace a su decálogo, deben venir respuesta a los 5 planteamientos. ¿Cuáles 5 planteamientos? Estos. Y aquí dice en caso de haber retomado, pero nosotros sí requerimos tomar. ¿Por qué? Para dar atención a este punto. Democratización del conocimiento para la conformación de la sociedad del conocimiento. En ese sentido, el siguiente punto es integrar las referencias bibliográficas en las que se han apoyado, tomando en cuenta que
en su documento de Word, de procesador de palabras, van a incluir el listado de referencias. Sus citas sí las van a integrar en un decálogo, en su decálogo. Generalmente los decálogos no traen citas, pero para dar atención a este punto, vamos a colocar las citas en el decálogo. Y bueno, cuidar nombrar su archivo apropiadamente y entregar. Ahora, para construir mi decálogo, les invito a concentrar toda la información en una sola hoja. Así se concentra. Recuerden que Canva, por ejemplo, nos permite adecuar el tamaño de la hoja. Podemos decirle que sea una hoja grande. ¿Pueden retomar como base una plantilla? Por supuesto que sí, siempre que la personalicen para atender nuestras indicaciones. Vamos, que si es un decálogo donde van a hablar del desarrollo sustentable, pues a lo mejor el fondo de pantalla no van a ser carritos o va a aparecer invitación de cumpleaños. Tiene que haber congruencia entre cómo presentan esa hoja y el contenido. Insisto, pueden ser alguna plantilla como una infografía o una hoja tamaño carta, oficio, ustedes mismos personalizar el tamaño de su hoja. El título no debe ser el título de nuestra actividad, Proyecto Integrador Mi Top 10 Tecnocientífico. El título debe ser algo enfocado en el contenido de su decálogo. Insisto, diferente al nombre de nuestro proyecto integrador. Las preguntas esas sí van en el documento de Word y van a responderse, son preguntas de reflexión. ¿Podrían o no requerir datos sólidos de su localidad? Esta parte ya la dejo a su criterio. A veces cuando no tenemos elementos para responder, podemos apoyarnos de investigación para enriquecer y dar sentido a esa reflexión. Si tú no lo necesitas, no pasa nada, pero si en caso de necesitarlo, es importante que si retomas datos de alguna fuente, pues cites esa información y coloques las referencias en tu documento de Word. Se recomienda colocar el hashtag y el eslogan en el decálogo, en tu documento de donde elaboras el decálogo. ¿Por qué les recomiendo que lo coloquen ahí? Porque el hashtag y el eslogan generalmente tienen un propósito de divulgación, de acompañar la publicidad. En nuestro caso, por eso es que ese elemento de divulgación es el decálogo, por eso es que les recomiendo que lo pongan ahí. Sin embargo, si únicamente deciden colocar ese eslogan y hashtag en el numeral 5 de sus preguntas, no pasa nada, no les resta puntos. Esto solamente es una recomendación. Ahora, vamos a ver, ¿analizamos o construimos? ¿Alguien quiere compartir alguna de sus frases? La ponemos aquí y la analizamos en conjunto con base a nuestras indicaciones. Y por supuesto que la persona que comparte esta frase puede utilizarla. Podemos hacer eso o podemos analizar algún ejemplo de los que traigo. ¿Qué eligen? ¿Analizamos alguna de sus frases que ya estén trabajando o analizamos alguna de las que tenemos aquí? Uriel vota por un ejemplo. Dana,
O sea, una tuya, Dana, o una de las que traigo de ejemplo, que al final son frases que hemos ido construyendo en otras generaciones. Ok, vamos a ver entonces las de ejemplo. Ejemplo, me permití traer de las indicaciones estos tres puntos: principios éticos, acciones, democratización. Esto es un copy-paste hasta aquí de las indicaciones. Me he apoyado de colores para que diferenciemos los elementos que debemos abordar de cada viñeta. Principios éticos, acciones, bueno, para un consumo responsable, pero acciones que estén focalizadas en el desarrollo sustentable. Y debemos contribuir a democratizar el conocimiento para conformar, para caminar a ser una sociedad del conocimiento. Para dar respuesta a este punto, es importante recalcar que este punto responde a la pregunta: ¿por qué es importante llevar a cabo la acción? En este sentido, vamos a ver esta frase: colonos en mi localidad Morelos. Es desde aquí estamos dejando ver quién es el público objetivo. Entonces, la frase que se redacte debe estar dirigida hacia ese público objetivo. Estamos poniendo el lugar porque los árboles endémicos, es decir, nativos o que son, son apropiados para el clima, para el tipo de suelo, pues es diferente en cada localidad. Por eso es que pusimos cuál es la localidad, para que haya congruencia entre la localidad y el tipo de árboles. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la acción? Acción es lo que la persona a la que dirijo mi decálogo va a llevar a cabo. Y al momento de redactar, recuerden que el decálogo baja la información de manera fácil de comprender. Entonces tengo que cuidar que esa acción sea comprensible para el público al que me dirijo. Un error constante que cometen es dar por hecho que las personas a las que se dirigen han llevado el módulo 21 de Prepa en línea CEP y comprenden qué es desarrollo sustentable, qué es economía circular, qué es obsolescencia programada. No, mis acciones tienen que estar redactadas en un lenguaje sencillo para que las personas a las que me dirijo comprendan. Y a su vez, son acciones que mi asesora debe ver. Como estudiante debo evidenciar que comprendo los términos que hemos trabajado en el módulo, no de forma teórica. Esta no es una semana de teoría. Esta es una semana donde, a partir de las frases sencillas y focalizadas en lo que se pide que integro, demuestro mi comprensión del tema. Entonces, tomen en cuenta, mi decálogo debe estar pensando en ese público objetivo redactado de forma sencilla, pero reflejarlo suficientemente en el contenido para evidenciar mi aprendizaje. Si ustedes me ponen conceptos no asociados directamente a lo que se pide, ¿qué me dice como asesora? Que no han podido, que de pronto tienen ya la habilidad de copiar esos conceptos, pero aún no de aterrizarlos en su localidad, de reflexionarlos y de utilizarlos. Entonces, acción en color cafecitos. Vamos a ver.
Todo esto es la acción, eso es lo que me dice el color. Siembra árboles endémicos de la región. Acción clara. ¿Qué voy a hacer? Sembrar árboles endémicos de la región. No voy a dar por hecho que mi público al que dirijo sabe cuáles son esos árboles. Por tanto, voy a tener que investigar en caso de que no lo sepa. Si lo sé, pues los menciono. Por ejemplo, cacahuate, cocoíte y guamuchil. Entonces ya no estoy dando por hecho para que alguien siembre un árbol que no es endémico de la región. Ahora, porque así contribuyes a contrarrestar la tala ilegal de los ecosistemas locales por actividades como la agricultura, ganadería, elaboración de muebles, etcétera. En su momento, mi estudiante argumentaba que esto era algo común, que había mucha tala en su localidad para estas actividades. Por tanto, ¿cómo podemos contrarrestar? Pues invitando a la población, sensibilizando a sembrar árboles. Si ven, en este momento no necesariamente se está comprando un mueble o se está consumiendo carne o se está consumiendo algo en relación a lo que se siembra, pero la actividad que propongo, la acción, sí está pensada en contrarrestar este consumo desmedido y contribuir al desarrollo sustentable, al cuidado del medio ambiente. Ahora vamos a ver por qué es importante llevar a cabo la acción en color verde. De acuerdo con Méndez 2025, en el área de protección de flora y fauna Chichinautzin, en Morelos, se ha perdido 40% de su cobertura forestal derivado de aserraderos clandestinos. Hay aserraderos clandestinos, es un problema. El gobierno debe de establecer la forma de contrarrestar esta situación, pero desde el entorno inmediato al que yo me puedo dirigir, ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué acción podemos llevar a cabo? Pues sembrar árboles. Esto no lo investigué, perdón, esto no es de mi autoría, esto lo investigué, por tanto, aquí está la cita, Méndez 2025. Hay datos sólidos, no nada más es un creo, me parece. Hay información certera. Ahora, mi principio ético, respetemos el respeto al espacio donde vivimos. ¿Pude haber asociado con algún otro principio ético? Por supuesto que sí. La solidaridad con el entorno. Entonces vean cómo mi frase está atendiendo en sí los tres puntos que me solicitan mis indicaciones. Estoy haciendo una frase entendible para quien la va a leer y donde evidencio mi aprendizaje, desarrollo la redacción, me centro principalmente en la siembra de árboles, acciones. ¿Qué va a ser el público objetivo? Déjenme ver si traigo. No lo traigo aquí. Otro ejemplo. Recuerden que los ejemplos que aquí abordamos no son válidos para entregarse como parte de sus indicaciones. ¿Podrían ustedes hablar de la siembra de árboles? Sí, pero focalizado en ese público al que ustedes se dirigen y en su propia localidad, en lo que quieren promover. Ahora, otro punto. No puedo tener una frase para sembrar árboles, otra, vamos, o lo que no puedo tener es una frase para sembrar cacahuete, otra para cocoíte, otra para guamuchi. Es decir, todo
lo relacionado a la misma acción debe concentrarse en una sola frase. ¿Qué pasa cuando lo concentran en varias? Pues voy y digo, a ver, esta se relacionan con lo mismo. Por tanto, de estas 5 frases, realmente mi estudiante está construyendo una. Y digo construyendo y no entregando, porque quizás ni siquiera esté completa esa una, porque quizás medio completó la acción, pero no abonó nada en relación a la democratización del conocimiento y tampoco a los principios éticos. Entonces, ni siquiera una frase completa. Ahora, a mí me gusta comenzar siempre por la acción, pero ese es un gusto y ese es una característica de la forma en la que Alma redacta. Por supuesto que su proceso de redacción podría ser un tanto diferente, sí, siempre que integre todos los elementos que se nos están solicitando. Otro ejemplo. Este decálogo está pensado en personas que laboran en una cocina económica. Y en este caso se asocia a separar la basura orgánica e inorgánica. No podría tener una frase para separar basura orgánica y otra para basura inorgánica. Los desechos orgánicos, no doy por hecho que mi público sabe cuáles son los orgánicos. Si estoy haciendo un decálogo es porque no se está haciendo bien, porque requiere hacerse de manera correcta. Los desechos orgánicos, como cáscaras de fruto o verdura, restos de comida, cascarones de huevo, pan, tortilla, filtros para café, bolsitas de té, lácteos sin recipiente, huesos, semillas y flores, los vamos a colocar en el bote verde. Vean cómo los ejemplos que di de desechos orgánicos son pensados en la cocina económica. Si yo trabajase en otro espacio, o me dirijo a otro público, pues tendré que pensar en esos ejemplos con base en ese público. Los inorgánicos como papel, cartón, metales, plástico, vidrio y madera, los van a trabajar, los van a colocar en el bote gris. Y en el naranja, los inorgánicos no reciclables como residuos sanitarios, colillas de cigarro, chicles, polipapel, unicel, bolsas de fritura, celofán, bolígrafos, etcétera. Hacia mi público estoy diciéndole ejemplos de lo que es orgánico, es inorgánico e inorgánico no reciclable. A mi asesora le estoy diciendo que comprendo la diferencia entre orgánico y inorgánico y que puedo identificar este tipo de basura en el contexto donde me desenvuelvo. Ahora vamos a ver la democratización del conocimiento, es decir, por qué es importante llevar a cabo la acción. Así atendemos las normas ambientales NAT F 024 AM 2013 sobre separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de residuos en el DF. Esto de acuerdo con Sedena 2015. Mi estudiante vivía en la Ciudad de México. De allí que, pues, se pensó en investigar con base en su localidad. Responsabilicémonos de la basura que generamos. Aquí se está trabajando la responsabilidad. Es el valor que estamos promoviendo. Vean cómo todo lo estamos redactando a partir de lo que sí debemos hacer. Consumo responsable y sostenible en mi hogar. Esta frase está pensada en el hogar y vamos a verla directamente aquí, en un ejemplo de decálogo que no necesariamente tiene que ser el diseño que ustedes seleccionen, pero sí debe integrar todos estos elementos porque son los que solicitan nuestras indicaciones. Un título distinto a mi
al nombre de mi actividad, mi grado, mi nombre completo y mi grupo. Aquí yo puse otro grupo, pero ustedes tienen que poner módulo 21 Campus no Generación 61-012. Una introducción donde describan brevemente la finalidad que tiene difundir el decálogo y quién es tu público objetivo. Y aquí está la frase: reciclar el agua en el hogar. Cierra la llave mientras te enjabonas al bañarte. Repara fugas. Limpia espacios y autos con cubeta y no con manguera. Riega plantas por la mañana o noche. Reutiliza el agua de la regadera y con la que lavas frutas y verduras. De esta manera contribuyes a disminuir su demanda. En México, el consumo promedio diario por persona es de 380 litros. Sumémonos al cuidado de este líquido vital. Entonces, de esta manera, cuando hablas de reciclar el agua, estás dando ejemplos de formas de reciclar. No podrías tener todo un decálogo enfocado en el cuidado del agua, porque estás dejando fuera otros elementos que contribuyen al desarrollo sustentable, y recuerda que estás en un módulo 21 y que estás integrando aprendizajes. Si nosotros fuéramos la Comisión Estatal de Aguas, si nosotros fuéramos esa entidad, ¿sería normal que todas nuestras frases sean en relación al cuidado del agua? Sí. Si nosotros fuéramos de la Secretaría de Salud, nuestras frases tenían que ser focalizadas en la Secretaría de Salud, en los servicios de salud. Pero como somos estudiantes y debemos ver un panorama amplio de dónde aplicar el desarrollo sustentable, pues tienen que ser frases distintas, listadas. Vean, yo coloqué aquí el eslogan y el hashtag, que insisto, no es obligatorio, es algo que puede o no darse, pero en su documento de Word sí tendrán que entregar. Quiero mostrarles este decálogo, que lejos está de relacionarse con nuestro tema de análisis. Este decálogo está pensado en otro escenario, pero tiene elementos que me parece valioso rescatar. Por ejemplo, un título focalizado en el tema y a quién se dirige. Aquí están los escudos de las empresas. Este es un decálogo de salud, por eso tiene esto y todo se relaciona a cuidados de salud. Está pensado en un público objetivo, aunque como individuos requerimos el cuidado de la salud. Si esto fuese para una empresa, si esto lo promueve una empresa para sus trabajadores, quizás una empresa dedicada a los alimentos, la redacción podrá tener elementos similares, pero tendría que ser diferente. Dado que este documento está focalizado para las familias, la Asociación Española de Pediatría lo publicó en un sitio web cuando fue este auge del coronavirus para la familia. Y vean cómo las frases son claras. Si crees que tu hijo puede estar infectado, contacta a su pediatra de atención primaria por teléfono. No debes acudir al centro de salud ni urgencias. En caso de duda, puedes llamar al teléfono habilitado para las comunidades autónomas para este fin. Y hay una imagen relacionada con el contenido, pero que no le roba cámara al texto, lo acompaña y ayuda a difundirlo. Hay negritas para resaltar ideas principales, y aquellas que son todavía más primordiales se escribieron en mayúscula. Si tú me escribes todo tu decálogo en mayúscula, estás gritando. Y al final estás gritando todo sin resaltar. Entonces tienes que cuidar la redacción. Lávate las manos, y aquí dice los detalles de cómo, y aquí está la imagen que acompaña. Vean cómo la lista es clara,
separada y armonizada en toda la hoja. Decíamos que esto no se definió en el decálogo, esto se retomó de un documento reglamentario y en este caso en un documento basado en el documento de la Federación Italiana de Medicina Pediátrica. Hay un documento más grueso, más sólido en relación al tema de lo que fue COVID, sí, pero esa información primordial con acciones que debía llevar a cabo el público objetivo es lo que se difundió. Cuando fue la situación de COVID en México, tuvimos decálogos similares dependiendo del espacio donde acudíamos. Y esos documentos basaban en documentos elaborados por la Secretaría de Salud y a su vez la Secretaría de Salud retomaba de otras instituciones internacionales. Si nosotros, que en algún momento lo hice, nos vamos a leer el documento reglamentario, pues había términos médicos, términos técnicos, había definición de lo que era el COVID, un antecedente histórico. No todas, seguramente como usuarios no íbamos a leer toda esa información y no íbamos a comprenderla por los tecnicismos. Ese documento también estaba al alcance de médicos, enfermeros, hospitales. Por tanto, tenía que hacerse información retomada de ahí, pero fácil de comprender para el usuario, para los individuos que no somos médicos, pero que sí requeríamos tomar en cuenta acciones. Eso hace un decálogo. Nuestro decálogo está focalizado en el desarrollo sustentable. Por tanto, tienes que pensar en ese público objetivo y con base en ello, elaborar tus frases, que no deben dedicarse todas a lo mismo. Por ejemplo, aquí la misma frase que les acabo de mostrar en el decálogo, pues la puse, pero aquí ya separando en cuanto a acción, porque es importante, de contribución a democratizar el conocimiento y principio ético que se promueve. Ahora, mis referencias. Méndez Ernesto 2025, 21 de septiembre. Méndez, la cita sería Méndez 2025, se asocia a esta referencia. Sedema 2015, se asocia, aquí está la cita, acá está la referencia. Me faltaría esta de agua.org, colocarla. Recuerden una referencia, autor, separo con un punto, fecha, empezando por año, coma, entre paréntesis, separo con un punto, título en cursiva, separo con un punto, fuente, separo con un punto, enlace web donde encontré la información. Mi eh, sangría francesa de 1.27, porque así lo indica el manual. Es decir, este espacio que se deja aquí y que nos ayuda muchísimo, pues, a tener eh, separadas las ideas. De eso se trata tu proyecto integrador. Ahora, para construir tu eslogan, el eslogan es una frase breve y expresiva que es fácil de recordar, resume beneficios, se relaciona con la temática, hace énfasis en un valor o característica. Vas a construir un pequeño enunciado corto donde debe ser llamativo y debe invitar a tu decálogo, a su lectura. Generalmente estos términos de eslogan se usan más en mercadotecnia. Nosotros lo estamos trayendo aquí para asociarlo a nuestro decálogo. ¿Qué hace un eslogan?
pues te ayuda a tener presente en este caso un tema. Un eslogan común en mercadotecnia es a que no puedes comer solo una. En México no lo conocemos y nos lleva a pensar pensamos en un producto y o una marca, necesariamente. Si yo les dijera en qué color pensaron con esa frase, ¿cuál me dirían? Con esa frase yo pienso, por ejemplo, en el color amarillo. ¿En qué producto pienso? En unas papas. ¿En qué marca? En Sabritas. Eso es lo que hace un eslogan. Es una frase corta. Es distinto al hashtag donde este se antecede por el símbolo de gatito y nos ayuda a filtrar, clasificar contenido en redes sociales. Son palabras clave de lo que estamos hablando. No necesariamente estas se relacionan entre sí. Una palabra clave en esta actividad, sustentable. Otra palabra clave, consumo responsable. Y hay muchas y podrás identificarlas con base en el decálogo que elabores. Dana piensa en el color azul, ok. Entonces, eso es lo que hay que estar trabajando en su decálogo. ¿Dudas en relación al decálogo? Respecto a las preguntas, para responderlas, gracias, Uriel, es importante que reflexionen en lo que, gracias, Dana, han estado aprendiendo. ¿Cómo impactan los medios científicos y tecnológicos en tu calidad de vida? Aborden el impacto, es decir, los beneficios y afectaciones que puede tener en tres o cuatro ámbitos en los que se desarrollen, en los que se desempeñen en su vida diaria. ¿Cómo impactan en su trabajo? ¿Cómo impactan en el transporte, en la salud, en la educación? ¿Qué necesidades tecnocientíficas identificas en tu entorno y cómo son atendidas? Necesidad es algo que todavía no está sucediendo de la manera esperada, pero de una u otra forma se está resolviendo. Entonces aquí mucho cuidado porque a veces me hablan de fortalezas y tienen que identificar necesidades. Por ejemplo, en la localidad donde vivo, puede ser que no haya suficiente equipo tecnológico para realizar mastografías y quizás ni personal capacitado para eh, maniobrar estos aparatos. Entonces, esa es una necesidad. ¿Cómo se atiende? Pues a lo mejor mandan a los derechohabientes a otras localidades aledañas y cercanas para que puedan ser atendidas. Entonces hay una necesidad en una localidad. Se está atendiendo, aunque no es de la manera más favorable, porque implica gasto económico, de tiempo, quizás saturar la otra región, pero de una u otra manera. ¿Qué identifican ustedes en su localidad? ¿Qué acciones éticas referentes al uso de ciencia y tecnología identificas? ¿Propondrías alguna más? Ahora, ¿qué acciones asociadas a valores identificas? Por ejemplo, una acción ética que identifico es que en las escuelas, los estudiantes que dejan un grado escolar y que tienen un libro en buenas condiciones, de lectura sobre todo, los regalan o los venden a un bajo costo a estudiantes que apenas van a necesitarlos. De esa manera se contribuye a reciclar, a reutilizar
se apoya la economía de las familias. Entonces hay valores como la solidaridad para con los semejantes. ¿Qué más podría hacerse en su localidad? ¿Qué acciones hay? Constantemente aquí ponen el uso de Internet y ni siquiera lo saben describir, pero bueno, eso es algo que siempre me voy a encontrar en las generaciones, sobre todo estudiantes que están retomando actividades de otros estudiantes y no un trabajo de reflexión propio. ¿Qué otra acción? Ahora, menciona 5 acciones sustentables que realizarías para un consumo responsable. Cuiden muchísimo estas acciones. Me preocupa que aquí identifican acciones, pero acá